¿Es casual que de pronto hackeen todas las cuentas de YouTube de este programa? No había pasado nunca en 4 años. ¿Es casual que se haga el día antes de que juzguen a Begoña Gómez, de que empiece el juicio de Begoña Gómez, y que este programa fue el primero que puso el dedo en la llaga, por ejemplo, en los viajes a Dominicana, en la posible nacionalidad, en muchas cosas del caso Begoña Gómez? Muchas de las salidas de vía que se producen de motoristas, en muchas ocasiones se produce precisamente por esto, por una falta de rozamiento o bien por un asfalto desformado. De hecho, tenemos documentados varios siniestros. A pesar de lo que dijo el ministro en alguna ocasión, que el 100% de la salida de vía eran culpa del usuario, eso es radicalmente falso, eso no es así. Pone la música y cuando entro en un pasillo, de repente entro en un escenario tipo estadio. Yo decía, ¿pero qué es esto? ¿Qué cumpleaños? Yo hago mi show, cuando termino la canción me doy cuenta que quien está ahí era el presidente en ese momento, Carlos Andrés Pérez, que estaba haciéndole su cumpleaños a su hija. Pero eso fue engañada, porque si me dicen a mí, mire señores, absolutamente negada, no me gusta eso. Me parece que los artistas que trabajan para el Estado no son artistas, sino son empleados públicos, y yo la verdad soy un artista. Cada menor cuesta aproximadamente, dependiendo de la región en España, entre 5 y 9 mil euros al mes. Es decir, que en un año estaríamos hablando de alrededor, como mínimo, unos 60.000 euros por menor. ¿Qué haría una familia que recibiera ese dinero en lugar de que le quitaran? El PSOE y la izquierda ya no puede vender lo del voto obrero, entonces está buscando nuevos nichos, y el nicho que está buscando es el musulmán. Por otro lado, son bastante ingenuos, porque los musulmanes, en el momento que son un número lo suficientemente numerosos, ya prescinde de ellos y ya tiene sus propios representantes, imponen sus propias normas. Castillón Confidencial, de Albert Castillón. Mis seguros patrocinan el editorial de Castillón Confidencial. Bienvenidos, confidenciales. Aquí estamos con el SOS en marcha. Gracias por buscarnos. No es fácil encontrar este canal hoy. Y gracias porque son miles los que se han suscrito como el Plan B. Este es un canal, esperemos que por poco tiempo, para volver a nuestro canal habitual, en el que llevamos trabajando ustedes y yo con mucho esfuerzo 4 años. Gracias por tanto cariño que no esperaba y que me ha sorprendido en redes sociales, en Twitter, en Instagram, en TikTok, mensajes de seguidores de todo el mundo, de gente que no conozco y de viejos amigos que no sabía de ellos hace mucho tiempo. Gracias a las entrevistas que me han hecho, pues desde Jessica Vallenilla de Miami, la televisión de Miami, una buena amiga que se ha enterado del hackeo y ahí hemos estado con ella, Distrito TV con mi querida María José Bosch, los amigos de Es Diario con Benjamín, bueno, y agradecer a muchos, al coronel Baños, que se ha ofrecido para lo que haga falta, a Begoña Gerpe, que es mi alma, es mi amiga, la quiero mucho y ella a mí, y fue la primera que se puso al pie del cañón hasta las tantas de la noche ahí buscando solución sin encontrarla. A Rubén Pulido, Rubén, el mejor experto para combatir la inmigración ilegal militar, que se puso al servicio de este canal. Gracias, Rubén. Son cosas que no olvidaremos. Los amigos de la reunión secreta, con Gaón al frente, con Josep Miguel y mucha gente que nos está ayudando. Gabriel Araujo. Bueno, esto es un pequeño ejército contra un gran monstruo. Ese monstruo no es el hacker. No. Aquí hay un sinvergüenza del que ahora les hablaré, que se aprovecha del esfuerzo y el sudor de otros. Eso ha pasado toda la vida en el mundo, ¿verdad? Gente que no da palo al agua y va por la tangente
cogiendo un atajo, haciendo trampas. Lo grave es que un negocio como YouTube, que es un medio de comunicación con mucha publicidad, tenga tan pocos resortes para recuperar la cuenta de uno mismo. Es imposible hablar con una persona física, no existen. Y mire que ganan dinero y lo hacen bien, ¿verdad? Miren, el volumen de negocio de YouTube al año en publicidad está sobre los 2.000 millones de euros. ¿Usted dejaría un negocio de 2.000 millones de euros solo en manos de las máquinas? ¿Solo en manos de eso que llaman inteligencia artificial? Es normal que canales como los nuestros, en total tenemos más de 400.000 seguidores, los han bloqueado hace varios días y sea imposible hablar con nadie. Es normal. Google España, ya venimos aquí, según la revista Forbes, gana al menos el año pasado 78,5 millones de euros. Es un buen negocio, funciona bien, paga bien a su gente cuando demuestras tener muchos años de esfuerzo detrás. Y sin embargo, ¿por qué les trata tan mal? En el fondo, pues Gerpe, Baños, Pulido o un servidor somos sus clientes. Somos los que les facilitamos contenido y cuando la gente nos ve, ellos hacen más negocio. ¿Cómo nos tratan tan mal a sus clientes? ¿Cómo nos dejan abandonados? Y no es mi caso, es el de muchos con los que he hablado estos días. Y aquí viene la segunda parte. ¿Es casual que de pronto hackeen todas las cuentas de YouTube de este programa? No había pasado nunca en 4 años. ¿Es casual que se haga el día antes de que juzguen a Begoña Gómez, de que empiece el juicio de Begoña Gómez, y que este programa fue el primero que puso el dedo en la llaga, por ejemplo, en los viajes a Dominicana, en la posible nacionalidad, en muchas cosas del caso Begoña Gómez? Miren, nuestro delincuente particular es español, lo sabemos porque el link con el que engañó a gente del equipo estaba escrito en un perfecto español o con un gran traductor, ¿verdad? Creemos que es de aquí, creemos que ya lo intentó una vez en el pasado verano y creemos que son profesionales. Es decir, hay oficinas, llaman granjas algunos, donde un montón de hackers se dedican a esto, a robar impunemente. ¿En nombre de quién? Porque no roban para ellos. ¿Qué ocurrió aquí cuando se bloqueó el primer canal? Empezaron a vender criptomonedas. Siempre es la misma empresa la que lo hace. ¿Qué poder tiene esa empresa fraudulenta de ocupar los canales de otros para agarrar un puñado de dólares, no de euros? ¿Por qué ese canal y no otro? Nos hemos reunido en varios chats comunes, gente que nos ha ocurrido lo mismo, y la conclusión siempre es la misma. Alguien les ordena a quién deben atacar. Hay youtubers con muchos más seguidores que este programa, y les aseguro que si quieren entrar, entran. Al final lo consiguen. ¿Por qué a unos sí y a otros no? En una conversación en chat estos días, que no paramos, 24 horas al día estamos intentando recuperar nuestros canales, nos dimos cuenta que todos los que habíamos sido hackeados ahora o hace poco, pensábamos igual, que todos los que habíamos sufrido esos ciberataques teníamos la misma opinión sobre el gobierno, por ejemplo, y sobre la censura que está realizando sobre nosotros. El gobierno de Pedro Sánchez ha hecho todo lo posible por callar la voz de los medios críticos. Si uno grita demasiado o dice una palabra malsonante o se pasa, le aplican el delito de odio y le cierran. Cuando lo que damos es información, ¿nos hackean? ¿Es eso? ¿Alguien desde
¿El gobierno ordena a algún grupo de delincuentes cometer este delito? No puedo creer que sea así. Pues presuntamente todo apunta a que podría ser así. Investigaremos quién nos hackeó, llegaremos hasta el final, reabriremos el primer canal, no tardaremos mucho, espero. Y sobre todo, no olvidaremos estos días difíciles en los que, nunca mejor dicho, la procesión va por dentro. Y parece que estamos aquí de más para algunos, les sobramos, les molestamos. Si estamos apagados, ahora han apagado mucho nuestra fuerza, han diluido nuestro mensaje, cada vez estamos menos presentes porque nos han cortado buena parte de las alas. Bueno, pues eso es lo que ellos pretenden y les aseguro que eso no lo van a conseguir. Bienvenidos, gracias por estar ahí, por su apoyo. Investigamos. La app Mis Seguros ha patrocinado el editorial de Castellón Confidencial. Descárgate Mis Seguros, la forma más fácil y rápida de controlar todos tus seguros en un mismo lugar. ¿Te imaginas no pagar tu seguro médico durante todo un año? En Mis Seguros sorteamos un año de salud gratis para ti. Participar es muy fácil. Solo tienes que recomendar nuestra app a 2 amigos y que cada uno de ellos suba al menos una póliza desde la aplicación. Tienes hasta el 30 de abril. El 8 de mayo anunciaremos al ganador en nuestras redes. Castellón Confidencial, de Albert Castillón. Miren, entre las incongruencias, las contradicciones que tiene un Estado como el de España estos años que nos tocaron vivir, está la de provocar que compremos coches. Nos dicen que la industria automovilística es la más importante, también motos, que hay que gastar porque de eso dependen miles de familias, incluso se ayuda a la industria cuando es eléctrica. Y sin embargo, después te acribillan impuestos. Impuestos sobre el IVA de coche o moto nueva, impuesto sobre el IVA del combustible que le pones, sobre los hidrocarburos, impuesto de circulación, impuesto de transferencia de vehículos usados. Y cuidado que vaya por donde vaya, encontrará radares, zonas cero, para que no pueda acercarse a la ciudad. Es decir, cuando te provocan la necesidad, luego intentan que dejes el coche en casa, pagando impuestos, pero que no lo toques. Tenemos un problema que habrán notado ustedes si conducen, sea en moto o en coche. En moto aún es más peligroso. El asfalto de nuestras carreteras, según informes recientes, es propio de los años 80. No se ha invertido nada o casi nada en mejorar las carreteras españolas. Y la pregunta es evidente, ¿dónde va ese dinero? ¿Dónde van esos impuestos que no se invierten en evitar accidentes? El asfalto de las carreteras, su mal estado, causa 1.000 accidentes al año. El 52% de las carreteras tienen graves desperfectos. Hay que hacer algo y lo primero es denunciarlo en voz alta porque no puede seguir así. Juan Manuel Reyes, presidente de la Asociación Nacional de Motoristas. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿qué tal, Albert? En las motos es peor aún que en los coches, ¿no? Ahí te juegas la vida, por ejemplo, con un socavón. Mucho peor, efectivamente. La moto es un vehículo que tiene una estabilidad muy especial. Si lo dejas solo, pues se cae. Y el estado del asfalto es crítico. O sea, no solo ya el coeficiente de rozamiento, que es una de las cosas que más nos quejamos habitualmente, porque la normativa técnica regula que tiene que tener un coeficiente mínimo y por regla general no se respeta nunca, sino pues el que esté descarnado, el que tenga agujeros, socavones, o incluso algo incluso más peligroso porque no se ve, que es la deformidad del asfalto. Y muchas veces que el asfalto se deforma, eso depende de las condiciones lumínicas, muchas veces ni siquiera se ve. También viene regulado por la normativa
y eso provoca muchos accidentes. Muchas de las salidas de vía que se producen de motoristas, en muchas ocasiones se produce precisamente por esto, por una falta de rozamiento o bien por un asfalto desformado. De hecho, tenemos documentados varios siniestros. A pesar de lo que dijo el ministro en alguna ocasión, que el 100% de la salida de vía eran culpa del usuario, eso es radicalmente falso. Eso no es así. Bueno, una mentira más. Lo cierto es que luego en el parte del accidente que hace la policía, que sea o la Guardia Civil, no consta que el asfalto ha sido la causa, ¿verdad? No, eso no consta prácticamente nunca. Lo único que puede reflejar la Guardia Civil de Tráfico o cualquier policía de tráfico son estados de la vía aparentes, es decir, lo que por sentido común cualquiera podemos ver. Si hay un agujero, pues lo pueden decir y de hecho lo dicen. O si el asfalto está resbaladizo porque está lloviendo. Pero lo que nunca dicen es qué coeficiente de rozamiento tiene el asfalto, si cumple con la normativa técnica de homogeneidad del asfalto, de peralte, etcétera, porque no se les da la formación adecuada para eso. De hecho, en su contenido, en su programa de formación, ese programa está lleno de contenidos relacionados con el factor humano, con la vía, perdón, con la persona, con el conductor, pero en relación con la vía no tiene ningún contenido, no se les forma y esta ausencia de formación a nivel interno se nos ha reconocido que efectivamente está hecho a propósito. Es decir, no quieren que las policías de tráfico en general conozcan la normativa técnica de carreteras porque eso implicaría que pudieran determinar cuándo hay una responsabilidad patrimonial de la administración pública por haber causado el accidente o por haber agravado las consecuencias de ese accidente. Lo que dices es tremendo. Es decir, no se forman las guardias civiles por si hay una muerte a causa de un socavón en el asfalto, no le pidan responsabilidad a la administración. Es brutal, es cometer delito o heridas, provocar quizá fallecidos y para no pagar indemnizaciones no lo pongo en el documento. ¿Es tan cruel como lo que digo? Así es, lamentablemente es así y de hecho, lógicamente no puedo decir la fuente, pero a nosotros se nos ha reconocido expresamente y de hecho se nos puso un ejemplo muy significativo y tremendo desde el punto de vista de lo que es la fe en el Estado, ¿no? Y es que se nos dijo, usted imagínese que, bueno, pues que usted dentro del programa de formación de sus empleados, si tuviera una empresa, pues le da formación que ellos pueden utilizar para denunciar a su propia empresa. ¿A que no lo haría? Digo, hombre, pues no sé por qué no lo voy a hacer. Es decir, claro, la justicia está por delante y el cumplimiento de la ley por delante de cualquier cosa. Y estamos hablando de que esto son funcionarios públicos. Es un servicio público que pagamos los ciudadanos para beneficio de los ciudadanos. Lo que no se puede hacer es conceptuar a la administración pública como si fuera una empresa que tiene que dar beneficios económicos. Lo que tiene que hacer la administración es dar beneficios sociales, que para eso la construimos y la pagamos entre los ciudadanos. Ah, claro. De manera que es tremendo, pero lamentablemente es así. Es muy duro lo que me cuenta porque está hecho ex proceso aposta, lo cual implica ahí una maldad tremenda, y no de ahora, de hace años. Hay una cantidad, me dicen que es 41.075 millones de euros, es lo que recoge por circulación motos y coches o furgonetas o camiones al año en España. Si no va en mantenimiento de carreteras, ¿dónde va el dinero? Bueno, el sistema tributario español lo que determina es que prácticamente todo lo que se recauda, de hecho todo lo que se recauda en impuestos va a la caja común, a la caja única. Es decir, los impuestos desde el punto de vista de la estructura tributaria del Estado no se pueden dedicar a un fin concreto. Para eso están las tasas. Las tasas sí financian un servicio concreto de una administración pública. La cuestión está en que lo que sí podemos ver es bueno, pues un poco desde el punto de vista ético, cuánto se recauda de los conductores, de los ciudadanos que utilizamos, los profesionales que utilizan el transporte por carretera, y cuánto se dedica a salvaguardar nuestra seguridad vial. Y efectivamente la recaudación está en torno a esos 41.000 millones de euros, que para que nos hagamos una idea, los presupuestos generales del Estado a nivel de gobierno central, estamos hablando de unos 200.000 millones de euros. Es decir, nada menos que el 20%
de esos presupuestos están financiados con la automoción, con los coches, con las motos, con los camiones, con todo esto. Sin embargo, en conservación de carreteras, bueno, pues se destinan aproximadamente unos 1.200 millones de euros. Hablamos de administración del Estado, no de administraciones de todos los ámbitos. O sea, de 40 y tantos mil, solo 1.000. Sí, solo 1.200, efectivamente. Hay un déficit de inversión en conservación que es tremendo, tremendo. Eso lo dice la propia Asociación Española de la Carretera. Tenemos un déficit ya acumulado en torno a los 10.000 millones de euros en conservación de carreteras. O sea, es algo absolutamente descomunal. Y luego dicen que el país va como un cohete, pero lo cierto es que cada vez aguantamos los coches, las motos más años. La media era de 9 años y hemos pasado a antigüedad de vehículos de 14 de media. Somos el tercer país europeo con el parque móvil más antiguo. De hecho, tenemos aquí coches y motos más antiguas que la media de edad que tienen los coches y motos en Marruecos. Es la combinación letal, asfalto en mal estado, falta de inversión y vehículo antiguo, ¿no? Totalmente, totalmente, porque uno de los grandes hitos en la seguridad vial fue la carrera por la seguridad vial, por mejorar la seguridad de los vehículos que hicieron los fabricantes que empezaron ya a finales de los 90, cuando empezó todo el tema del EuroNCAP, las 5 estrellas EuroNCAP, etcétera. Eso hizo que se cambiara el argumento comercial de venta de, oye, cómprate un coche súper potente que corra mucho tal, por todo lo contrario, es decir, cómprate un coche 5 estrellas EuroNCAP, es decir, el más seguro posible. Si esa evolución, esa carrera por mejorar la seguridad vial de los vehículos se ha ido amplificando a lo largo de los años y, de hecho, se nota que a principio de siglo esto hace que se reduzcan las consecuencias de la siniestralidad. Es decir, se mantiene el número de siniestros. De hecho, es algo sorprendente porque en España tenemos una media de unos 100.000 accidentes al año que se mantienen con pequeños altibajos y, sin embargo, el número de víctimas mortales y de heridos graves, sobre todo de coches, de turismos, se reduce año a año. Algo que no pasa en las motos porque este cambio no se ha hecho todavía. Entonces, ¿qué pasa si tenemos un parque de vehículos muy antiguo? Pues como has comentado, en torno a los 14 años, que es una barbaridad. En las motos es peor, ¿eh? En las motos estamos en casi 18 años de media de antigüedad. Pues que todas esas innovaciones tecnológicas pues no las disfrutamos los ciudadanos por falta de medios económicos para renovar nuestro vehículo. Y el problema es que se está invirtiendo muchísimo dinero en que se renueve el parque para vehículos eléctricos, por ejemplo, que está muy bien porque, pues mira, si generamos menos emisiones contaminantes y somos menos dependientes de un recurso extranjero como es el petróleo, pues mucho mejor, porque aquí la electricidad es un recurso propio de España, ¿no? Pero el problema está en que no se dedica ni un solo céntimo a renovar el parque de vehículos desde el punto de vista del concepto de la seguridad, que también se debería de estar invirtiendo en eso, porque hay que recordar que cada persona que fallece en España le cuesta a la sociedad 2 millones de euros. Es decir, sería una inversión rentable para el Estado. Igual que hay un plan Renove para vehículos eléctricos, también hubiera un plan Renove para vehículos que tengan las máximas medidas de seguridad posibles. Y esto en las motos se nota más que en ningún otro vehículo. La seguridad de las motos afecta sobre todo a algo que es fundamental, que es la seguridad activa. Las motos tienen muy poca capacidad de tener seguridad pasiva. La seguridad pasiva es la que reduce las consecuencias del accidente. Sin embargo, sí, a base de electrónica, de todas las últimas innovaciones, tienen posibilidad de evitar el accidente. Las motos de última generación están incorporando medidas de seguridad activa muy avanzadas, capaces de evitar muchísimos accidentes. Y, sin embargo, no se invierte ni un solo céntimo en incentivar a que los ciudadanos podamos acceder a esas nuevas tecnologías. La cifra de cuántos españoles mueren al año por culpa del mal estado del asfalto, ¿existe? Yo no la conozco, es muy difícil de calcular porque por regla general toda la información que se obtiene de la siniestralidad nos la facilita la Dirección General de Tráfico y las distintas direcciones generales de tráfico como son el Servei de Trànsit, la Dirección de Tráfico del Gobierno Vasco, etcétera. Y esos datos se basan en los datos que recopilan las policías de tráfico. Y claro, si los datos que recopila la policía de tráfico están capados porque desde arriba, por una parte, no les forman
adecuadamente y por otra parte los formularios en los que ellos tienen que captar esos datos no son suficientemente amplios y completos, pues desde luego no se puede saber determinadas cosas. Y una de las que no se sabe, por ejemplo, es realmente, digo realmente, no las cifras oficiales, porque las cifras oficiales creo que el tema de la carretera dicen que influye en el accidente en torno al 0,4, 0,5%, pero yo personalmente no me lo creo por lo que te comento. Es decir, es imposible que se pueda saber si no has preparado al técnico que tiene que investigar el accidente, no le das la formación de qué normativa tiene que cumplir la carretera. Ya lo hacen aposta. Juan Manuel Reyes, coger una moto, coger un coche en España es más peligroso que hacerlo en los países de nuestro entorno. Da mucha pena decir esto con los últimos 8 años en los que los impuestos han recaudado cifras récord y la Unión Europea nos ha ayudado como jamás lo había hecho, pero nada de eso ha ido a la seguridad vial. Juan Manuel, presidente, un abrazo fuerte. Muchas gracias. Un abrazo. Muchísimas gracias a vosotros. Castillón Confidencial, de Albert Castillón. ¿Tienes deudas que no puedes pagar? ¿Estás en ASNEF o no llegas a fin de mes? No estás solo. En Sin Deuda Group ayudamos cada día a personas como tú a empezar de nuevo gracias a la ley de segunda oportunidad. Más de 88 millones de euros cancelados y miles de familias que hoy viven tranquilas, sin acoso y sin deudas. Pide tu cita gratuita y sin compromiso. Sin Deuda Group, tu segunda oportunidad. Bienvenidos al mundo Vichy catalán, donde lo auténtico y lo saludable van de la mano. Aquí sabemos cómo disfrutar y también cómo cuidarnos. Un lugar para convertir cada momento en único y saborearlo intensamente. Te esperamos en la Casa del Agua con Gas, Vichy catalán. Tengo muchas historias que contarles y reflexiones, pero lo haré con 2 amigos que cuando las cosas van mal, como están yendo estos días con el secuestro de todos nuestros canales y nos hemos de inventar uno nuevo en 24 horas, pues ellos están ahí, apoyando, haciendo vídeos, lanzando mensajes. No sabéis cómo se agradece ese cariño. Ellos saben que yo lo haría por ellos y ellos lo han hecho sin pedirlo ni preguntarlo. Mi querida Azabache, ¿cómo estás? ¿Qué tal, guapa? Hola Albert, un abrazo enorme para ti, para todos los confidenciales, un abrazo de corazón a corazón. Y viste que los amigos estamos en las buenas y en las malas y lamentablemente estamos viendo sociedades que quieren callar, que quieren silenciar. Tu trabajo es excelente, Albert, tu trabajo es independiente, vas con todo, enfrentas todo y por supuesto hay un sistema criminal que quiere censurar y silenciar. Vamos todos a apoyar a Albert, vamos a difundir este canal. Hay que apoyar el canal, o sea, hay que apoyar a Rachel, hay que apoyar a Roberto Crobú, hay que apoyar a los que esto crezca. Robert, ¿cómo estás, amigo? ¿Qué tal? Pues muy bien, bastante, no sé si cabreado, desconcertado, en fin, con todo lo que os ha pasado en esta última 24 horas. Sí. Tremendo, porque yo muchas veces lo he pensado, sé que le ha pasado a más personas, le pasó a Iker Jiménez, parece que como hay varias estrategias para callar a la gente, ¿no? A mí me está pasando con el shadow ban, como puede ser que un canal como el mío, que tiene casi 180.000 seguidores, está teniendo visualizaciones como cuando tenía 10.000. Sí, en el último, desde que comenzó el año, pues hemos bajado prácticamente a 1/3 el rendimiento del canal y no sabemos por qué. Luego está tu caso a través de la usurpación, ¿no?, del correo electrónico, por tanto de la cuenta. Luego está el caso también de Infoblogger, ¿no?, de Isaac de Infoblogger, que directamente le han cerrado los canales y no se sabe el motivo, lo ha reclamado y no le dice nada, hay un oscurantismo. Se comunicó conmigo muy cariñoso, dando todo el apoyo. Rubén Pulido también, Begoña Gerpe, hablamos hasta la madrugada, el coronel Baños. De verdad que somos muchos y yo lo decía al inicio, Robert, yo no creo que sea casual. Que la mayoría de los que hemos sido atacados tengamos
la misma animadversión a este gobierno. Esto, el hacker, le importa poco la política. El hacker va por la pasta y le contratan para hacer un servicio, ¿no? Claro. Entonces, claro. ¿quién les ha contratado? ¿Ferraz o Moncloa? No lo sé. A lo mejor incluso un tercero, porque ellos utilizan la empresa pantalla. A lo mejor la empresa que pagaba también a Zapatero, quién sabe. Claro. No des ideas, no des ideas. Claro. Bueno, tengo muchos mensajes. Yo no quiero hablar de nosotros porque estamos aquí para informar y es nuestro deber. Pero agradecer mensajes recibidos. Minerva, Candelaria, Jorge, Magda y Eustaquia. Ánimo, que aquí estamos siempre. Lo vamos a lograr. Este hackeo es un descaro. Ha sido porque estás dando ahí en la dianita. Y claro, no gusta. Seguro, señor Albert, es que usted está poniéndole el dedo en lo que más les duele. Y entonces es que usted está en el correcto, explicando y trayéndonos las noticias esas que no se oyen por otras partes. Yo estoy contigo, que lo sepas. Ya me he suscrito como siempre y permaneceré suscrito. Qué vergüenza, de verdad, qué vergüenza, ¿eh? Cuidaros mucho, lo importante es que no os hagan daño. No sé por qué me sospechaba algo raro el viernes cuando terminó el programa. Me quedó un mal sabor de boca, no del programa, de que algo podía pasar. Porque claro, es muy importante lo que se cuenta y molesta a mucha gente. Muchas gracias a todos. Seguiremos informando, no sé, si al final nos quitan también o lo hackean mañana, ya me voy al de Azabache, me subo a Azabache y hacemos el programa los dos con Roberto, los tres. Y verás tú cómo subes, Robert, verás tú cómo subes. Cuenten con ello, de verdad, la verdad que sí. Al final yo creo que esto tenemos que estar organizados. Hace 100 años la gente se organizaba en sindicatos, ¿no? Lo que pasa es que a día de hoy, pues tú imagínate, si montan un sindicato de youtubers, vas a tener prácticamente al socialismo del siglo XXI pues controlando YouTube. Es un peligro. Total. Es un peligro. Es un peligro. Te puedo dar a toda la gente que nos escucha, también amantes de las redes sociales, porque es lo que tenemos para comunicarnos hoy. Los medios tradicionales están tomados por el socialismo, entonces lo que tenemos son las redes sociales. Y entonces esto es importante. Uno, siempre, la doble verificación es importante. Siempre tengan respaldo de diferentes mails. Viste que YouTube te permite poner varios mails de respaldos. Siempre tienen que tener mucho cuidado con lo que cliquean. Hoy en día, Albert, es impresionante, Robert, cómo falsifican las grandes empresas y ponen links. También el pedido de colaboraciones y todas esas cosas viene lamentablemente con software maliciosos que lamentablemente uno al hacer clic inmediatamente entregas todos los datos y muy posible saqueo. Tienen que estar realmente muy pendientes, no solamente con YouTube, en todas sus redes sociales. Esto es muy importante para toda la gente que nos escucha. Hay que proteger nuestra identidad digital y nuestros canales, que son lo único que tenemos, Albert. Es así. Sin duda, sin duda. Fíjate que a nosotros nos engañaron con un correo electrónico en el que decían habéis usado una canción que tiene derechos de autor. Es la que os ponemos en este link. Os pediríamos, por favor, que la retiraras. ¿Quién no abre eso? Claro. ¿Quién no abre eso? ¿Qué te quedas? ¿Como un ladrón de derechos de autor? Pues claro que abres. Y con un clic es suficiente. Es muy difícil, amigos, pero haced caso a los consejos de Azabache. Bueno, venga, vamos al tajo, vamos a meterles el dedo en la llaga, ¿vale? Robert, ¿estás preparado? ¿Sí? Janet, a ver qué nos tiene preparado. ¿Tú sabes quién es Janet, la cantante Janet, Robert? Es de los años 60, 70. Empezó a triunfar cuando acababa la dictadura de Franco y empezaba la transición. Y compuso una canción llamada, no es de ella, es de Juan Carlos Calderón, creo, no, de Manuel Alejandro es el autor, Manuel Alejandro. Y se llama Yo soy rebelde.
esa canción se hizo un himno y hasta en algunas emisoras la dictadura, que ya se acababa, la prohibió. Motivo para aún ser más famosa en la calle. Eran tiempos en los que España estaba en ebullición. Bueno, pues la contrató hace unos meses Sánchez, el gobierno, para celebrar un acto de los 50 años de la muerte de Franco. En esta ocasión fue en reconocimiento a las víctimas del Patronato de Protección de la Mujer. Bueno, escuchen y vean un poquito de esa actuación. A ver, a ver. Es un placer estar aquí esta mañana, esta tarde, con todos ustedes. Yo estoy aquí no para hablar, estoy aquí para cantar. Y voy a cantar una canción que creo que es muy especial para el día de hoy. Es una canción de Manuel Alejandro. Hay alguien cuchicheando de fondo con el micro abierto, pero esto en los actos del PSOE es muy habitual. El resto del tiempo. Y hay pantallas aquí para verlo. Por favor, callillas. ¿No conocías a Janet Azabache? ¿No? Escucha. Me gusta. Yo soy rebelde porque el mundo me ha hecho así, porque nadie me ha tratado con amor. Por cada segundo de esta canción, Janet cobró 52 euros. Por cada segundo. Yo, si llego a saber esto, me hago la de Dire Straits, ya saben, un cuarto de hora. Claro. Pero no me lo contaron. Y al final lo ha publicado el Confidencial. Janet, solo por esto, por una canción de 3 minutos y pico, cobró 7.713 euros de dinero público. ¡Wow! Claro, ahora entiendo cuando empieza diciendo estoy muy contenta de estar aquí. Yo también estaría, ¿eh? Azabache, tú cobras lo mismo de caché, me han dicho. Oh, mi amor, ¿qué te puedo decir? Yo, fíjate, Lo has cobrado, en tus tiempos sí, lo has pero cobrado. hay una gran diferencia, nunca trabajé para el Estado. Ah, eso es muy importante. Una gran diferencia. Yo siempre fui independiente. Hubo una discográfica que presenté un casting donde me otorgaron me gané el premio de hacer un disco y fue mi primer disco y después vinieron otros discos, pero todo de privado. Jamás acepté absolutamente nada del Estado y fíjate que cuando siempre uno está en la cima, porque yo fui famosa en algún momento en mi país, estaba en la cresta de la ola, te llaman de todo, viste, los presidentes, todos te llaman para meterte en la política y que de repente vayas a apoyar sus campañas y todo lo demás. Y yo siempre decía, no. Sí, Tan sí. es así, y esto es una anécdota personal, permíteme contártela rapidito, que la discográfica sabían que yo mira, rechazaba absolutamente lo de la política. Un día me llevaron engañada a un cumpleaños que habían pagado por mi presentación. Yo estaba con discos, imagínense, videoclips, estaba en todas partes en Venezuela, y me contratan de un cumpleaños a través de la discográfica. Voy a la discográfica a ir a ese cumpleaños, me engañaron, no me dijeron ni siquiera dónde iba, y cuando fui y al escenario me metieron en una casa, ¿viste? Con custodia, y yo decía, ¿a quién le tengo que cantar cumpleaños que te tanta cosa? Y cuando me tiro, ponen la música, porque yo siempre pedía que pusieran la música para yo arrancar, ponen la música y cuando entro en un pasillo, de repente entro en un escenario tipo estadio. Yo decía, ¿pero qué es esto? ¿Qué cumpleaños? Yo hago mi show, cuando termino la canción me doy cuenta que quien está ahí era el presidente en ese momento, Carlos Andrés Pérez, que estaba haciéndole su cumpleaños a su hija. Pero eso fue engañada, porque si me dicen a mí, mire, señores, absolutamente negada, no me gusta eso. Me parece que los artistas que trabajan para el Estado no son artistas, sino son empleados públicos, y yo, la verdad, soy un artista. Y el artista es el emprendedor más importante, y te digo esto, independiente. ¿Por qué? Porque uno trabaja su marca personal, Albert. Esto es muy extenso de explicar, pero uno mismo trabaja para su propio show, produce su música, o sea, es independiente. Sí, sí.
O sea que el presidente y la niña aplaudiendo y tú ahí cantando. ¡Qué fuerte! Sí. ¡Qué fuerte! A ver, yo no critico a Janet. Es verdad que Janet, yo la he conocido muy poco, pero la he conocido. Había sido muy crítica con la libertad de estos tiempos y decía que en la época de la transición, cuando eran los últimos años del franquismo, había más libertad que ahora. Ha cambiado a lo mejor un poco el pensamiento, o los 7.000 euros, casi 8.000. Robert, ya sé por dónde vas, pero oye, a mí, insisto, el artista a mí me parece bien que reciba lo que considere y el que acepte dinero público, allá él. Pero ¿se puede pagar casi 8.000 por una canción de dinero público? ¿Aquí alguien se llevó comisión? ¿Hay algún coldo, algún ábalos por en medio? No entiendo. Yo creo que es el dinero, Albert. ¿Cuánto está pagando a la productora que a su vez paga a Broncano? 85.000 por noche. Blanco en botella. Y fíjate lo que han hecho con Pedro Almodóvar, que Pedro Almodóvar perdió el combate contra Santiago Segura y tuvieron que crear como una suerte de manipulación en la noticia que decían que entre Almodóvar y Santiago Segura, el fin de semana pasado o el anterior fue el fin de semana de mayor recaudación en la historia o en los últimos, desde antes de la pandemia. Pero claro, tuvieron que metieron ahí a Pedro Almodóvar cuando Pedro Almodóvar no había llegado ni siquiera a un cuarto de lo que había recaudado Santiago Segura, ¿no? Pero lo metieron ahí como para hacer creer, como él es un artista del régimen, ¿no? Sí, para hacer creer que, bueno, elevarle un poco la condición. Qué tremendo, ¿eh? Es lo que decía Zabache, decir públicamente Pedro Almodóvar es un artista del régimen. Qué penoso. Yo le conocí en sus inicios y le entrevistaba mucho en Barcelona y era justo todo lo contrario. Y ahora, ¿cómo cambia la gente? Bueno, oye, hablemos de Venezuela, que tengo mensajes. Vente Venezuela ha reabierto su sede. Es en Caracas, en Venezuela. Es el partido de María Corina Machado. Esto me lo has de explicar, Azabache. Fue una fiesta. ¡Viva Venezuela! ¡Que suenen esos aplausos hasta allá, hasta el final! ¡Vamos, más fuerte! Por Olga, por Josefina, por Alberto, que ya no tengo nosotros, que se nos fueron, esperando la libertad de nuestro país. ¡Más duro esos aplausos! ¡Allá atrás! ¡Vamos, allá atrás esos aplausos! Y por todos los que permanecen en el exilio, y por todos los que aún continúan presos por creer Venezuela. Es un primer paso. Albert de mi vida, de mi corazón. No, yo te pregunto, tú si quieres respondes. No, sí voy a responder, por supuesto que voy a responder. Todo lo que yo diga va a ser utilizado en mi contra, pero yo voy a hablar con la verdad. Miren, en un país democrático, por supuesto, esto de partidos y todo lo demás, bueno, qué maravilla, pero aquí hay un pequeño detalle. En Venezuela no hay democracia, no hay república, no hay Estado de Derecho, no hay poderes independientes, no existe la democracia. Entonces, cuando estamos hablando de elecciones, votar en Venezuela es como tirarse en una piscina sin agua, porque esos muros de contención no existen. Entonces, en vez de la oposición política denunciar que la Constitución es ilegal, chavista, que el Tribunal Supremo de Justicia es chavista, que el Consejo Nacional Electoral es chavista, que los medios los controla el chavismo, que las Fuerzas Armadas las controla el chavismo y que gran parte de la oposición política también es chavista, no, estamos viendo que están reactivándose en una elección. Yo le digo a la gente, María Corina no necesita una elección en este momento, sino desmantelar la estructura criminal y podría ser presidente. ¿Cómo? ¿Cómo es eso? ¿Sin elecciones? Sí, puede presionar a Edmundo González para que se juramente, el señor juramentarse, nombrarla vicepresidente, el señor renuncia y tienes a María Corina de presidente desmantelando ya la cabeza una organización criminal, porque lo que hay en Venezuela es una organización criminal, no es una organización política. El tema es, y cierro con esto, la falta de voluntad. Aquí estamos
realmente viendo lo que es un opositor genuino que tiene la firme determinación de desmantelar esa organización criminal a quienes no lo son. Y la verdad de los hechos es esto, la tiranía sigue adentro, se llevaron solamente al tirano, mi querido Albert. Sí, sí. Y hay españoles todavía por allí. Jorge pregunta cuántos. ¿Qué sabemos de esta gente que vino de retenida? Estuvo retenida, según el rey que tenemos en España. Allí en Venezuela no sabemos nada de ellos, nadie habla, nadie dice nada. Supongo yo que estos señores tendrán más noticias que dar que de callar, ¿no? ¿Por qué no hablan? ¿Y cuántos quedan que tú sepas, Azabache? Mira, la cifra es, te diría, yo me imagino que hay muchísimos, Albert. Y te digo que mucho más de 9 o 10, muchísimos. A ver, nosotros hemos décadas compartido con la comunidad española. Para nosotros, los españoles son nuestros hermanos. O sea, ni siquiera extranjeros, son gente que para nosotros convivía diariamente. Nosotros teníamos, y te digo sinceramente, y esto es importante que se sepa, la comunidad española en Venezuela es parte de Venezuela. Entonces, tú me dices a mí cuántos hay, debe haber muchísimos, muchísimos. Por supuesto que en estos regímenes donde todo se oculta, donde todo se silencia, no sabremos nunca la cantidad. Pero aquí lo que sí hay que decirlo, como siempre lo digo, hay ciudadanos, policías, activistas, comunicadores, gente discapacitada, gente de la tercera edad, adolescentes y muchos extranjeros en las mazmorras del régimen. Estamos hablando solamente de centros de tortura, más de 90, mi querido Albert. Qué horror. Crobú, ¿por qué los 5 que llegaron aquí y todas las televisiones hablaron de los presos liberados españoles en Venezuela? ¿Por qué no ha hablado ni una entrevista? Eso habría que preguntarles a ellos, pero no te contestarán, ¿no? El otro día en el Congreso de los Diputados alguien lo sacó, creo que fue Abascal que se lo dijo, oye, ¿por qué los expresos que vinieron de Venezuela no hablan, ¿no? Un día sabremos qué es lo que le hicisteis firmar, ¿no? Exacto. Porque si no hablan, es evidente que es por amenaza, pero no sobre ellos que están aquí. No, muy probablemente un poquito. Sabemos cómo funcionaba Zapatero, que le decía a los presos que no hablasen porque eso podía comprometer su liberación, pero sobre todo le provocaba como una suerte de presión social colectivista. Es decir, no hables porque había procedimiento que estaba muy avanzado, que sí, que la gente iba a poder salir, pero le decía, no sale porque no hables porque si no estamos tratando de sacar a más personas y si no conseguimos sacar a más personas. Le generaba esa deuda moral, ¿no? Como que, ay, no, claro, hombre, si hablo y luego traiciono a mis compañeros, ¿no? Muchas veces existe ese mecanismo que yo creo que forma parte del... En fin, al igual que los comerciales tienen una libreta de cómo tienen que vender, ¿no? Los políticos también tienen su libreta sobre cómo tienen que extorsionar. Bueno, aquí hay mucha amenaza. Es evidente que esos 5 que vinieron a España tienen familiares, amigos allí y que son a los que amenazan o los secuestran, porque es que esto sigue ocurriendo. Y por cierto, el precio en Caracas, en Venezuela, de los alimentos está por las nubes. Económicamente está peor el cambio del bolívar que en Cuba, la situación. Sí, es que está destruido todo, toda la destrucción económica, política, social, moral, destrucción del lenguaje es hecha a propósito. Y una de las cosas que ellos han trabajado enormemente en estos 27 años es destruir el poder adquisitivo del venezolano. El bolívar no vale nada. Estoy hablando de un país que tiene 12.500 puntos de riesgo país, donde el 82% de la población está bajo la línea de pobreza, 50% en indigencia, 35% de nuestros niños en desnutrición, donde el salario mínimo no sube de 0.65 centavos de dólar, puede variar entre eso, un poquito más, de repente le regalan un bono, llegan a $10, pero $10 con una canasta básica entre 500 y 600 dólares, Albert, tú me dirás. Nada.
Loren fue uno de los presos, estuvo en la tumba y uno de los que estuvo 5 años. Zapatero le decía a su madre: no pidas que salga tu hijo de la cárcel, por favor, calladita o no sale. Escuche, ¿de verdad llamó a tu madre, Zapatero? Sí. Mi mamá además se reunió con él en varias oportunidades y bueno, como sabes, a mí me secuestran en Bogotá y me meten en La Tumba, que es un centro de tortura que queda en el centro de Caracas, en los sótanos del Servicio Bolivariano de Inteligencia, acá, debajo del metro de Caracas queda este centro de tortura. Y estábamos, ya tenía 2 años ahí, y mi mamá estuvo en una de las denuncias que hacía por lo que me estaban haciendo. Él la llamó a reprenderla, a regañarla porque no tenía por qué estar diciendo eso, que si no, no... Y jugaba como esa especie de censurador de los familiares, de los presos políticos. ¿Qué le decía? Que si criticaba el régimen sería más difícil sacar. Sí, y que no hiciera eso porque si no, no le iba a ayudar, que tenía que quedarse callada, que si no, entonces no... Y, o sea, imagínate decirle a una madre que a su único hijo está ahí encerrado, ¿no? Pero es que Zapatero siempre ha jugado ese papel siniestro. Mira, ¿sabes a quién sí se trajo Zapatero para acá? A Rodríguez Torres. Rodríguez Torres fue el que creó La Tumba. Fue el que nos persiguió a nosotros en el movimiento estudiantil. Es responsable de la muerte de muchos jóvenes y estudiantes. Él fue el cerebro del aparato represor del chavismo. Él lo construyó, él fue su ingeniero junto a Luisa Ortega Díaz, que también está aquí, amiga de Zapatero. Luisa Ortega, que fue fiscal general, ha abierto una asesoría en el barrio de Salamanca de Madrid y se anuncia sonriente en la publicidad. Y Rodríguez Torres, el creador de La Tumba, vive, como siempre, asesorando a Zapatero en Aravaca. Son vecinos con una de las mansiones de Zapatero. Y se pasea también por aquí. Cuidado, que si le llamas torturador te demanda, ¿eh? Es así. Se siente muy indignado. ¿Cómo son? A Zapatero, por cierto, le diría un chiste malo, Robert, que le crecen los enanos, ¿eh? Ahora Hacienda ha abierto una investigación, no tiene más remedio, por sus ingresos opacos en Venezuela, porque él mismo en entrevistas ha reconocido haber recibido ingresos de ese país. Quiere descubrir si sociedades interpuestas, me cuenta Miguel Ángel Pérez, las utilizaron para esconder el porcentaje que se pudo llevar del rescate de Plus Ultra. Hay un contrato que aún no he visto y yo me muero por ver, que pone que por intermediación un 1%. Rescataron una compañía aérea sin aviones para trasladar de todo menos pasajeros, ilegales, droga, lo que hiciera falta, y le dieron el 1%, 450.000 euros. Yo creo que es el primer expresidente español que cobra comisión con contrato, ¿no? Robert. A ver, no quisiera yo, Albert, desmoralizarte, ¿vale? Pero me sabe a que esto es una maniobra interna, al igual que suele pasar muchas veces, ¿no? Yo controlo la investigación, me meto en la investigación para controlar el resultado de la investigación, es decir, el gobierno de Pedro Sánchez, un ministerio gestionado por María Jesús Montero hasta hace poco, pero donde ahora han metido a otro, digamos, un fiel, otro más de la banda, si podemos llamarlo así, bien. Entonces, yo creo que aquí estamos ante una maniobra de blanqueamiento a nivel social, de manera de decir, oye, que Hacienda ha investigado y no ha encontrado nada. Si lo encuentra la justicia, bueno, pues por los jueces facha, porque Hacienda ha hecho la investigación y lo ha encontrado todo limpio.
apuntas muy bien y es muy posible que sea así. Bueno, y luego hay una historia que yo quiero que tú escuches, Azabache, porque te has tenido que encontrar con babosos como este. Hay un profesor en el País Vasco llamado Juan Perurena. Le están juzgando por abusar de menores y proponerles barbaridades. Escucha cómo él, el día del juicio, se defiende de las acusaciones porque yo creo necesita ingresar en un psiquiátrico pronto. Los comentarios sexuales son a mí, ¿eh? Los sugar daddy, hazme un regalo y yo te voy a dar una noche loca, si no me das un chupachus te voy a chupar otra cosa. Es que yo iba a veces a los colegios, sobre todo en la ESO, y parezco una estrella del rock. O sea, estoy rodeado de chicas y no sé por qué. De hecho, pedí ayuda y todo. Que no entiendo esto. Nunca he sido una persona a la que he tenido éxito como en las mujeres. De hecho, es que me miré al espejo y dije, ¿qué pasa aquí con 40 y tantos años ahora aquí las niñas locas? Si lo vieras con sus dos pendientes y la cresta, ya te caes al suelo. Las víctimas también hablaron cuando le denunciaron después, pero cuando ocurrieron los hechos, tenían 11 y 12 años. Decir que aquí las 4 que estamos hemos sido alumnas suyas, teníamos 11, 12 años en Elizalde y hemos tenido que escuchar comentarios lascivos por su parte, del palo de tú de mayor vas a ser un bollito, tú que... Y así todo el rato. Mandó un vídeo masturbándose a una menor alumna, lo descubrió un padre. Bueno, aquí lo grave es cómo en la sociedad alguien así, Azabache, llega a profesor, porque tú puedes ser en la vida muchas cosas, pero es un riesgo absoluto cerca de menores, ¿no? Totalmente, totalmente. Este señor debe estar, pero primero en la cárcel. En la cárcel, este señor no puede salir. Este tipo de personas no se regeneran, además. O sea, este señor no puede estar libre. Y yo quiero saber acá, porque viste que los progresistas y los socialistas se rasgan las vestiduras por el feminismo, doble moral, porque no hacen absolutamente nada por detener a esta gente. Al contrario, acá, por ejemplo, el globalismo avanza para romper nuestra estructura moral y que nosotros aceptemos claramente todas estas cosas. Sí. Normalizar la PDF. Entonces, sí. Aquí, esto es muy grave. Esto es muy grave. Además, que se le dé pantalla, que hable. Dios mío, este señor debe estar, pero ya debería haber un fiscal y un juez. Bueno, no le han apartado de la sociedad. Sí. Por ahora le han apartado del colegio y aún no le han sentenciado, pero tal y como hablaba, ¿no te provocaba ya una respuesta? Sí, no, pero inmediata. Aquí debería estar ya un fiscal de oficio donde sea no solamente apartado del colegio, apartado de la sociedad. Porque niños hay en todas partes, mi querido Albert. Esto es despreciable completamente. ¿Le has visto algún rasgo psicológico extraño, sí, Robert? Claro, a ver, la respuesta que él ha dado es la típica respuesta del perverso narcisista, de proyectar en el otro, ¿no? Hacer lo que se llama la casi inversión de carga, ¿no? En el sentido de que, mira, pues a mí me ha pasado esto, pero porque, ¿cómo decir? Bueno, que porque ella iba en minifalda, porque ella provocaba, ¿no? Como culpar a la... Es muy frecuente en ese tipo de perfiles culpar a la otra parte de haber provocado la situación, sobre todo cuando los hechos son imposibles de comprobar, de refutar. Es decir, muy probablemente las pruebas que hay son pruebas tan contundentes que no puede negarlas, y entonces lo único que le queda es negar la intención suya y atribuir la corrupción a la menor. Es decir, no, es que son las menores que me han corrompido a mí. Pero si nosotros vamos al caso, por ejemplo, del DAO de la policía, el J, en sus declaraciones tenemos el mismo patrón, diciendo que era la mujer la que le buscaba, la que hacía. Es decir, es un patrón típico, pero ese patrón se da cuando la evidencia de los hechos es prácticamente tan contundente que no se puede refutar. Entonces pasa a descalificar a la otra persona por su intención.
O sea, cuando están pillados, ¿eh, Sí, Robert? correcto. Cuando No, están pillados. y perdón, estamos hablando de menores de edad. O sea, señores, Hombre, 11 años. bueno, no, Es de tremendo. Es de loco. Hay un periodista vendido al régimen cubano, lleva muchos años cobrando de él, se llama Randy Alonso, y claro, como está vendido, pues tuvo que hacer alguna entrevista a los que llegaron con la patética flotilla del Hotel de 5 Estrellas. Y entrevistó a Pablo Iglesias y al expresidente español. Ya son ganas. Y le confesó entre sonrisas, pero es verdad, que guarda su coleta para vendérsela a un millonario. Ay, Es por decir, Dios. Pablo Iglesias llevaba coleta, un buen día, te acordarás, Robert, se la cortó. Y todos sorprendidos. Bueno, pues esa coleta la cogió, la dejó, no sé si en una vitrina, en un armario bien cuidada, y dice, y se lo dijo al periodista, que su objetivo es venderle la coleta a un millonario como para regodearse de lo que le ha sacado al poder capitalista un comunista como él. Esto de guardar la coleta esto también es un rasgo fetichista. ¿Verdad? Es asqueroso, además. Pero a margen de asqueroso, fetichista. Seguro que la tiene en una caja de seguridad de un banco en Suiza, ¿no? Terrible, terrible. Pero además, imagínate, ¿no? El lado que dice, aquí tenemos a un presidente del gobierno, me refiero a Pedro Sánchez, ¿no? Que se habla del autoculto, del culto a sí mismo, pero es que este tipo no es menos. Lo que pasa que quizá es más torpe y más asqueroso. No, qué tremendo. ¿Te imaginas? Aquí cabe la cuestión de alto progesterol en sangre, socialismo en sangre, no estoy diciendo socialismo en sangre. Se llenan las neuronas de estiércol y esta gente no conecta, está de verdad mal de la cabeza, pero sí acepta mucho dinero para ir a Cuba a ese tour donde increíblemente, mi querido Albert, esto es asqueroso realmente. Ellos se pasearon por Cuba filmando con su celular la pobreza y la miseria del noble pueblo cubano que está destruido ahí desde hace 67 años. Son estiércol, perdón, déjeme decirlo así para no entrar en detalles, pero son estiércol. Sí. Queda claro. Jackie, desde Bolivia, nos cuenta anécdota de Zapatero. Zapatero ha ido muchas veces a mi país a visitar a Evo Morales, a su lugar donde él vive y no puede salir de allí porque ya nadie lo quiere, y es además, Evo Morales es jefe de un cartel del Chapare, de narco, es un narco. Y Zapatero ha ido a visitarle, no cuando era, bueno, aparte de que cuando era presidente ha ido muchas veces, pero cuando ya ha dejado el poder de estos últimos, Zapatero ha ido a visitarle a ese lugar, al Chapare. Cuidado, que estaba en ese lugar que menciona la oyente, custodiado por sus fieles, porque la policía le buscaba por cargos de pederastia y él se refugió allí. Y según nos dice Jackie, Zapatero iba y venía. Dios les cría, Robert, y ellos se juntan, solitos. Qué peligro. Bueno. La gente... No, sí, pero aquí se pasean y dan lecciones de moral y van a los mítines dando ejemplo, Cuidado. María José, atención a esta denuncia. Estamos hartos de que los trenes en España sean caros y funcionen mal. El viernes a las 16:30 salió un tren AVE desde Gijón y no llegó a Madrid hasta las 11 de la noche, 6 horas y media. Entre tanto, estuvieron parados en mitad del campo un montón de tiempo, sin luz, sin wifi y sin calefacción, con un frío que pelaba. ¿Qué le pasa a los trenes en este país? ¿Cómo puede ser que pagando más impuestos que en la vida hemos pagado con el rescate de Europa, todo funcione mal? O la pregunta la hago de otra forma. ¿Quién se lleva la pasta, Robert? Que esa es la pregunta del millón.
Mira, ¿sabes lo que he escuchado hoy? Que tenemos en España un nuevo auge de los autobuses. Ahora le llaman así, no poder pagar un billete de tren. ¿Te imaginas cómo lo están vendiendo? La gente, entre lo que pasó con Adamuz, el hecho de que él no se fía de los trenes, no sabe, ¿no? Y ahora lo están vendiendo como que los autobuses son la nueva riqueza, ¿no? La nueva burguesía. Estamos locos, ¿eh? Seremos capaces de creerlo. ¿Cómo funcionan los trenes en Argentina? Bien, muy bien, y ahora muchísimo más porque aquí están tratando de abrirse de iniciativa privada. Por supuesto, todo esto es un proceso de transición. Hay muchas cosas que han quedado del viejo modelo, porque estamos en una transición a un nuevo modelo de libre mercado y un montón de cosas, pero indudablemente funcionan los medios de transporte acá. Pero acá hay que hacer un subrayado, mi querido Albert. Cuidado España, porque así empezó Venezuela. Venezuela tenía el metro, que es el subte, el más avanzado de toda nuestra región. ¿Qué pasó? Destruido también el transporte, y yo me acuerdo en la peor parte donde estaban acribillando a la gente en Venezuela, el medio de transporte eran unas cuestiones que se llamaban perreras. Perreras eran camiones donde la gente se transportaba porque no tenía absolutamente más nada. O sea, toda la destrucción, lo que pasa es que ellos todo lo justifican por algo, pero esto es destrucción lenta pero segura. Entonces, acá volvemos al tema. ¿Qué hacen con el dinero de la gente? Se lo embolsillan. Y ahora están justamente apoyados por narcotráfico, terrorismo y las franquicias del socialismo del siglo XXI. Esto que Zapatero se vaya esto es pagado por la franquicia del socialismo del siglo XXI, que el señor Pablo Iglesias se vaya a Cuba a filmar la desgracia de los cubanos, es también bancado por la franquicia del socialismo del siglo XXI, que a su vez está bancada por el narcotráfico y el terrorismo. Esto pertenece a todo un sistema, mi querido Albert. Pregunta para ti de Sofía desde Italia. Yo creo que los servicios sociales arruinan a la familia en la mayoría de los casos, tanto en España como en Italia. Me gustaría preguntar a Roberto Crobu si está siguiendo aquí en Italia el caso de esta familia anglo-australiana que la llamamos la familia del bosque, una familia compuesta de padre, madre y 3 hijos pequeños que la justicia italiana ha separado. Esta familia vivía en el bosque, en la región de Abruzzo, en Palmoli, y en internet hay muchísimas peticiones para que dejen vivir a esta familia en paz. Tiene a Italia pues dividida, pero este es otro caso que niños pequeños están sufriendo. A ver, qué complicado, ¿no? No estaban escolarizados, pero eran felices. Hay que recordar que hay gente que no escolariza a los hijos, pero reciben clase en casa, no es ilegal, pero hay que tener cierto control. Sé que esta historia ha dividido a Italia entre la libertad individual y el poder del Estado. Complicado, ¿no, Robert? Sí, es complicado porque aquí hemos tenido el caso de Noelia Castillo. Parecido en ese sentido, ¿no? Porque al final, bueno, parecido no, porque el caso de Noelia era una familia desestructurada de base, ¿no? Con una serie de problemas que venía arrastrando la unidad familiar. Por lo que yo he podido entender, la unidad familiar aquí era saludable. Es decir, lo único que los niños frente al Estado no estaban siendo escolarizados. Eso es lo que tengo entendido que ha generado la gran indignación, ¿no? Y dice, vamos a ver, si estás en una familia, bueno, sí, luego siempre puede decir, hay que vivir en el bosque entre ratas o animal, pero es que el bosque es el bosque. Es decir, no es que no tenían calefacción y pasaban frío. Bueno, no. ¿Cuánta gente vive bajo el umbral de la pobreza, debajo del umbral de la pobreza, y el Estado no es capaz de darle una protección, ¿no? Entonces, yo creo que donde mejor los hijos, donde mejor están siempre con los padres, incluso en familias donde se puede tener una cierta duda acerca de
cómo los están educando los padres, ¿vale? Porque al final hay un elemento súper importante que es el apego. Es decir, aunque la familia no atienda a los cánones, digamos, de vida social moderna, si hay apego entre los padres y los hijos, eso no lo puedes romper, no debes romperlo, porque esto es romper el apego, es lo que genera precisamente luego toda una serie de consecuencias que derivan en psicopatologías en los niños, ¿no? Entonces, desconozco, porque ahí habría que entrar a leer un poquito, ¿no?, los historiales, etcétera. Pero también te puedo decir que los servicios sociales, tal como están concebidos, son concebidos como unidades con una fuerte carga ideológica y normalmente los profesionales que llegan a trabajar ahí, por el tipo de profesión, ya van con una predisposición ideológica a considerar el Estado como el protector. El Estado se está convirtiendo para esa gente, Azabache, Albert, un poquito en la alternativa a lo que eran esos curas que durante años se han acusado de que abusaban de los niños. Con la condicionante, en este caso, aún más aterradora, que la Iglesia sí que tenía un mecanismo de, digamos, auditoría a nivel social. El Estado, en ese sentido, que controla a la Iglesia. Pero al Estado, ¿quién lo controla? Ayer emitimos aquí una entrevista que nos ha dejado helados a muchos. Elizabeth y su madre Trinidad. El vídeo está porque tienen cámara en el comedor, como entra la policía, tirando la puerta abajo y se lleva a su hija de 4 meses. Hemos hablado con abogados, hemos consultado problemas, nada. Tiene mutua privada, tiene trabajo, tiene casa, estaba bien cuidada, pero se la llevan porque ya se llevaron antes a otro hermano del propio hospital y claro, antecedentes. Si lo hizo con uno, quién sabe, ¿no? O sea, con algunos hay tanta prudencia que destrozan familias. Correcto. Y hacen negocio. Y la pregunta es si lo hacen por negocio. Hemos recibido infinidad de mensajes. Escuche algunos. Magda, Paco, Marta, Juan y Lola. En vez de ayudar a las madres, que ellos, los servicios tutelados, las de Degaya de Barcelona, que se llevan 7.000 euros por niño robado a sus padres, en vez de darle el dinero para unos buenos estudios y que esté en familia, se los llevan para hacer el negocio, sin orden judicial ni nada. Es tremendo, es terrorífico. Lleva muchos años esta gran mafia llevándose a niños, ¿sabes? Porque por tutelar los niños, te estoy hablando de los años 90, ya en aquella época estaban dando pues mucho dinero. Ya en el año 2000 eran casi 30.000 euros lo que estaban dando por cada niño que se llevaban. Me gustaría que se hiciese un estudio de, y esto no tiene nada que ver con el racismo, que se entienda simplemente por conocer, de cuál es la raza de esos niños que se están secuestrando, entre comillas. Porque yo que soy profesora, veo que hay niñas gitanas de 13 y 14 años que se casan y nadie dice nada porque son sus costumbres. Veo que hay niñas de 12, 13 y 14 años musulmanas a las que se les obliga a poner el velo. A las niñas de color también se las secuestra, sobre todo a esas que sufren ablación. Con el caso de la chica esta que le han quitado a su hija, ¿esto no puede tener alguna similitud con la chica de 25 años que la han matado porque ya tenían los órganos comprometidos? Es que España ha perdido el norte. Esto me parece ya inmoral. Por favor, toda la ayuda para estas personas. Hay que decir que a Noelia, que es a quien se refería este amigo, es cierto, le dijeron, hombre, no fastidies ahora, una de las veces que no se aplicó la eutanasia, porque teníamos los órganos comprometidos. Eso se lo dijeron desde el hospital a su madre. Pero precisamente por eso la madre convenció a Noelia que firmara un documento para no dar sus órganos. O sea, nunca se dieron.
pero cosa de la madre ante el susto que le dio lo que le dijo alguien en ese hospital. Claro. Que es Si para me asustar. permites, quiero añadiros una información. Yo estuve analizando un poquito. Un menor no acompañado o que necesita asistencia en centros, primero, esos centros normalmente no suelen ser centros del Estado, son ONGs, fundaciones, ¿vale? Por tanto, hay todo digamos, un negocio vinculado al tercer sector que vive de subvenciones y contrataciones públicas. Cada menor cuesta aproximadamente, dependiendo de la región en España, entre 5 y 9.000 euros al mes en todos los servicios que recibe. Escolarización, que normalmente suelen ir a institutos, colegios públicos, pero después viviendo en las casas, ¿no?, de acogida, tienen servicios de psicología prácticamente a diario, trabajadores sociales, educadores sociales, no trabajadores, educadores, etcétera, ¿no? Hacen una vida en comunidad, la comida, el vestuario, todo prácticamente está embebido, ¿no? Pues entre 5 y 9.000 euros al mes. Quiere decir que en un año estaríamos hablando de alrededor, como mínimo, unos 60.000 euros por menor. Multiplica eso por 52.000 menores tutelados en España. Pero sobre todo, ¿qué haría una familia que recibiera ese dinero en lugar de que le quitaran al hijo? Es decir, si a mí me dan 60.000 euros por hijo, yo no trabajo y vivo con mi hijo, va a ser mi profesión educar a los hijos, a los críos. ¿Me explico? Sí, sí. El sistema es perverso de partida, ¿no? Pero además hay otro elemento que quiero poner en la mesa que es fundamental, porque esos niños, primero, la familia tiene que estar muy desestructurada y tener un caso realmente de violencia, etcétera. No puede ser solo por una cuestión de aseo de los padres, ¿no? Tiene que haber algo mucho más fuerte. Pero lo es. Para eso, dale el dinero a ellos, que vayan viviendo en una casa mejor y se resuelve el problema. Pero el problema es que si desenganchas al niño de la unidad familiar y lo metes en un centro, y esos centros tienen una rotación de profesionales que es brutal, Albert, brutal. Es decir, que cambian constantemente de trabajadores. Y esos niños normalmente son prácticamente, están desamparados porque no consiguen establecer una relación de apego con nadie, porque tienen a lo mejor establecen una relación con un psicólogo, con un educador social, y a lo mejor a los 3 meses ese educador o lo echan o se marcha porque cobra muy poco, se tiene que ir a otro sitio, en fin, prácticamente no terminan nunca de establecer vínculos emocionales duraderos y estables, por lo que al final tienen mucha probabilidad de convertirse en personas tuteladas por el Estado de por vida debido a la imposibilidad de construir, en base al apego, relaciones consistentes. Noelia, que la mataron la pasada semana con la ley en la mano, con 25 años, siendo una enferma dependiente con discapacidad, y la izquierda lo celebra, para pensárselo. Dejó escrita una carta manuscrita en 2024 cuando estaban a punto de practicarle la eutanasia por primera vez. Esta carta la están viendo, dice, pues le pide al director de San Camil de la residencia que retrase la eutanasia por su estado de confusión. Esta carta paralizó en aquel momento lo que le ocurría, matarla a Noelia. La izquierda ha dicho que fueron 2 monjas que se colaron, que la obligaron, que la forzaron. Bueno, es igual. Entonces dicen que ella no estaba bien, que tenía un estado de confusión, pero eso sí, cuando la mataron lo tenía clarísimo, según ellos, ya no había estado de confusión, la cabeza clara, transparente. Lo de Noelia sé que ha llegado a Argentina y a muchos lugares del mundo azabache. Sí, aquí el caso ha hecho un impacto tremendo porque hay muchos cuestionamientos y una de las... A ver, aquí, ¿cuál es el factor en común
entre la familia que le quitan a sus hijos, ¿verdad? Y lo de Noelia, el Estado tomándose atribuciones que para mí realmente es lo que quieren normalizar. Por ejemplo, déjame irme al caso de la familia. El caso de la familia, ¿cómo es posible que el Estado decida, sobre un núcleo familiar? Yo puedo entender cuando un hijo está desamparado, que no tiene dónde sostenerse para no estar en la calle, bueno, hay que meterlos, por supuesto, en estas organizaciones, pero un núcleo familiar no se puede romper. ¿Quién se cree el Estado para romper un núcleo familiar? ¿Quieren asesorar a que esa familia salga adelante? Bueno, ya eso es otra cosa, pero romper un núcleo familiar es algo sagrado. La familia es el centro de todas nuestras sociedades. Entonces, lo mismo desde el punto de vista de lo que pasó con Noelia, que lamentablemente ya no está. ¿Cómo es posible que el Estado decida sobre, aunque ella lo pida, y aquí entramos en la cuestión de los exámenes, se hizo todo lo posible para que ella, una chica de 25 años, quiera quitarse la vida? ¿Se hizo realmente todo lo que se debía para que ella tomara la decisión? No lo sabremos nunca, porque el Estado te podrá decir, no, ella estaba clara, lo decidió. ¿Cómo lo sabemos? ¿Cómo lo sabemos? Miren, hay personas muy, muy famosas que han estado cuadraplégicas, que no se pueden mover y que han hecho grandes cosas por el mundo. Stephen Hawking, por ejemplo, con su cerebro. O sea, nos ha regalado un montón de cosas. ¿Cómo es posible que una chica de 25 años pasó muchos traumas, pero nadie la pudo ayudar para que su cerebro aportara algo mejor a su vida y a la vida de los demás? Yo, la verdad, yo cuestiono todo esto, Albert. No puedo soportar que el Estado se meta en la vida de las personas. El Estado no es papá ni mamá. Deciden quién nace y quién no nace. Cómo te quitan o no a los hijos dependiendo de su voluntad y pequeños factores que pueden hacer que se te lleven a los hijos, que para mí es lo más grave de todo. Y pueden llegar a decidir sobre tu muerte. Si caes en depresión y cometes el error de disimularla o simplemente repetir que quieres la eutanasia, en menos de un año te han matado en nombre del Estado. Ya no hay que suicidar. Hay que llamar al gobierno, es más fácil. Bueno, me permiten, vamos a escuchar a Susana, que quiero saber que tiene últimos mensajes, seguro más agradables. Adelante. Aquí estamos, Albert, en la redacción de Casión Confidencial SOS, agradeciendo a cada uno de vosotros, confidenciales, el apoyo desde el minuto 1 al canal Casión Confidencial, que desgraciadamente ha sido hackeado conjuntamente con varios de nuestros canales, como ha explicado Albert. Hay muchas personas, Albert, que nos están apoyando. Ejemplo, Ana dice que Albert, querido Albert Castillón, Susana, equipo Confidenciales, aquí estamos al pie de la trinchera junto a vosotros, sobre todo apoyando esta situación. Inma dice que buenos días también a todos los confidenciales, no suelo intervenir, pero sois una información diaria, mi lealtad y seguimiento está con vosotros, seguiremos y prevaleceremos conjuntamente porque somos seguidores de la veracidad y de la honestidad informativa. Gracias, Albert Castillón, y a todo el equipo. La que se ha liado nos explica y nos escribe, dice mucho ánimo, vamos a mover el canal rápidamente para que vuelvas a tener ese montón de seguidores y difusión. Muchísimas gracias. También nos escribe Carla, adelante Albert. Karen dice, arriba Castillón, por lo bien que haces tu trabajo. Ani dice, cuenta con nuestro apoyo. Y también, en este caso, Carlos dice que lo siente mucho, que soy una fiel seguidora desde Caracas y espero que se arregle rápidamente el canal. Aún así estaremos aquí también. Nina dice que muchos ánimos a seguir de la trinchera, que no bajemos la guardia, que sigamos luchando. Gina dice que no pararán de estar con nosotros, que nos seguirán donde vayamos. Pienso que debería crearse una alternativa a los servicios sociales, una función privada quizá y dirigida a la gente honrada y buena. Se refiere a la entrevista de la madre con la extracción de la niña en su casa. Gilbert dice que ¿dónde pasa esto? Todo esto que está pasando, este robo de la pequeña es horrible.
tiene que tener una justificación. Ese país es lo peor. Asesinan a una niña de 25 años en Barcelona y ahora este caso increíble. No hay un equipo jurídico real que proteja a esta familia. ¿Dónde está la parte familiar de estos niños? El padre, la madre, o sea, la abuela. ¿Qué va a ser de ellos? Pedirle ayuda a quien sea. Y aquí lo dejamos, Albert. Es importantísimo nuestros confidenciales fieles que nos puedan seguir en este canal provisional, Albert Castillón SOS, hasta que consigamos pues tener nuestro propio canal, que esa es la lucha que llevamos hace 2 días todo el equipo y que gracias a vuestro apoyo vamos a seguir adelante. Albert, muchas gracias. Muchas gracias. Que esto es provisional, que esperamos volver al principal. Habían gente que estaba pagando membresías. Dice, ¿qué hacemos? No os mováis de ahí, que espero que sea cosa de días. Ahora sí, este canal ya se queda como lo que es SOS, una tabla de salvación para cuando nos quieran fuera. Preparaos vosotros dos, debéis tener canales SOS también. Robert, yo tengo otro, de hecho, que he comenzado a impulsar, que es Roberto Crobu No Verbal, donde solo hago análisis no verbales de político, de cosas que tienen un impacto social, ¿no? Y por ejemplo, hice un análisis no verbal que ha gustado muchísimo sobre la entrevista que le hicieron a Noelia Castillo. Sí. La expresión del sufrimiento de ella, ¿no? Pues, por ejemplo, eso, ¿no? Entonces, todo eso lo he movido a otro canal. Hay que diversificar porque tener los huevos todos en una cesta es peligroso. Malo. Es complicado, sobre todo en lo que nosotros hacemos, que es hablar con la verdad de los hechos. Y esto molesta mucho. Yo también voy a tomarte la palabra, mi querido Albert, de hacer otros canales, aunque también estoy trabajando, y se lo quiero decir a la gente, en tener también un canal de entrenamiento. Yo entreno mucho, yo soy una persona disciplinadísima y he construido mi carrera artística a través de la disciplina. Entonces mucha gente a veces me pregunta, ¿cómo te conservas? ¿Qué es lo que haces? Y bueno, claro, estaba pensando, pero ojo, que voy a hacer un respaldo también de mi canal que está dedicado a la libertad. Sí. Hazlo, hazme caso. Bueno, sí. Azabache, que ha sido un gusto tenerte aquí, que Venezuela está siempre en nuestro pensamiento y muy bien representada contigo en este programa. Yo me alegro. Gracias, Albert. Un beso a todos los confidenciales, a compartir este en vivo, a seguir a Albert, a apoyar lo que nos necesita a todos. Les mando un beso enorme. Síganme en mis redes sociales, @azabacheonline. Y ¡viva la libertad! ¡Carajo! ¡Olé! Ahí está. Un beso. Adiós. ¡Chao, Robert! Claro, es que Robert siempre será insuperable las despedidas de esta mujer, ¿eh? A ver, inténtalo de ole, Robert. ¡Qué alegría! ¡Ole! ¡Ole! No es lo mismo. Gracias, un abrazo, amigo. Cuídate. Ay, suerte que echamos unas risas porque el resto del día es duro. Bueno, prepárense porque llega Elena Ramallo, clase de la profesora y doctora en Derecho. Quieren prohibir una procesión de Semana Santa porque no van mujeres. Sí, el gobierno también se mete en eso. En un minuto. Estás escuchando Castillón Confidencial. Atención, confidenciales, estrenamos canal. ¿Alguna vez has sentido algo antes de poder explicarlo? Un escalofrío, una incomodidad, una certeza que no sabes de dónde viene. Tu cuerpo lo sabe, siempre lo sabe. Nace Tu Cuerpo Sabe, un canal científico donde exploramos esas señales invisibles que tu mente todavía no entiende, pero tu piel sí. Sensaciones, intuición, energía, lo que sientes antes de darte cuenta. Descubre lo que tu cuerpo lleva tiempo intentando decirte. Busca ahora Tu Cuerpo Sabe en YouTube, porque el cuerpo siente antes que la mente entienda.
El precio del oro alcanza récords históricos. Esas joyas que ya no se pone pueden solucionarle muchos problemas económicos. Pero, ¿cómo confiar dónde ir? Javier Peno es confidencial y lleva 36 años comprando joyas, brillantes, oro y primeras marcas de relojes como Cartier de los años 80, 90 y 2000, y siempre ofrece la tasación más alta. Tiene 6 tiendas en Cádiz y la central está en Madrid, en la calle Arenal número 7. No te confundas, que el 7 trae suerte. En el primer piso, al ladito de la Puerta del Sol. No cierran al mediodía. Nadie te va a pagar más. Si quieres hablar con Javier, le llamas de nuestra parte al 91 593 0491. 91 593 0491. De toda confianza. La polémica cada año es la misma con este gobierno. Hay procesiones de Semana Santa, cofradías, que no aceptan mujeres por diferentes motivos. Siempre la tradición manda. Y ahí el gobierno se rasga las vestiduras. Ha ocurrido con la cofradía de Sagunto, que decidieron procesionar, ya lo han hecho. Están viendo algunas imágenes, pero sin mujeres. Bueno, ¿cómo se ha puesto la ministra de Igualdad? Es claramente inconstitucional lo que están haciendo. Es una clara discriminación que no vamos a tolerar, que este gobierno no va a consentir. Por lo tanto, vamos a actuar. Creo que no cabe una Semana Santa de interés nacional que dificulta a las mujeres la participación y, por lo tanto, que discrimina a las mujeres. ¿Es inconstitucional que una cofradía no permita, por el motivo que sea, que mujeres estén en ella? A ver, Elena Ramallo, bienvenida, profesora, doctora en Derecho. ¿Cómo está usted? Hola, buenos días. ¿Es inconstitucional? A ver, las cofradías, igual que otras asociaciones, son entidades privadas que pueden poner sus normas sin que eso vulnere ningún derecho. Me viene a la cabeza, por ejemplo, los chocos vascos, donde se cocina y es de siempre una tradición que sea solo de hombres. Se reúnen hombres, cocinan y después charlan alrededor de esa comida que han elaborado, ¿no? Eso, bueno, pues como otras asociaciones, pues tienen sus propias normas, sus propias formas de reunirse. No veo ningún problema en que sea inconstitucional, como decía la ministra. Los problemas están en otros lados, pero ahí la ministra no le interesa mirar. ¿Es porque es la religión católica? Porque estoy pensando, ¿en las mezquitas dejan entrar mujeres y hombres juntos? No, por supuesto que no. Vamos a ver, sin ninguna duda, desde hace ya mucho tiempo, este gobierno tiene una batalla, que es la batalla ideológica, la que no da la derecha, que es la batalla contra nuestra civilización, contra la institución de la familia, contra nuestra religión, contra nuestras costumbres. Es decir, vamos a destruir todo lo que hay para construir lo que ellos consideran. Desde el punto y hora que todo lo que ocurra con la religión cristiana y católica pues a ellos no les interesa ni les importa. Todo lo que toca con la religión islámica, como vemos, eso es todo legal, es todo normal y además se blanquea. Hace poco ha habido un informe promovido desde el Ministerio de Igualdad para justificar que las niñas vayan tapadas a clase por el hecho de ser niñas. Ahí no hay ninguna inconstitucionalidad que vea la ministra, pues ahí sí que la hay. Claro, ese informe, por cierto, nos ha costado 15.600 euros, que digo yo que esto lo hacías tú en 2 horas, pero bueno, y sí. Además está mal hecho, que eso es lo principal. Ha habido otra declaración polémica, una diputada valenciana del PSOE compara el burka con el traje de fallera. Escuchen. Vine a Xàtiva a veure la processó que baixa en les falleres, que també porten el cabell tapant en un velo, o en un manto, o en una mantilla. La nostra cultura, al llarg de la història, s'ha forjat i enriquit de persones provinents de moltes cultures.
Y no es la única, hay más cargos también del PSOE que hablaban de las procesiones y de su similitud con el burka islámico en algunos atuendos. ¿Se han vuelto locos? No, no se han vuelto locos, están en la misma línea de lo que hablamos en otras ocasiones. Están, el PSOE y la izquierda ya no puede vender lo del voto obrero, entonces está buscando nuevos nichos y el nicho que está buscando es el musulmán. Por otro lado, son bastante ingenuos, porque los musulmanes en el momento que son un número lo suficientemente numerosos ya prescinde de ellos y ya tienen sus propios representantes, imponen sus propias normas. Pero bueno, en el punto en el que estamos, plantear que el burka es como el traje de fallera, pues hombre, no hay nada más que ver uno y el otro. Y además el traje de fallera se pone por una celebración concreta en un momento concreto, porque una mujer decide. No hay ninguna decisión libre en la imposición del burka, por mucho que el PSOE diga que es un símbolo de libertad. Bueno, pues como he dicho otras veces, pues que las representantes socialistas a partir de ya vayan siempre con el burka porque son ellas muy libres, ¿no? Y después, respecto a las tradiciones de las procesiones, bueno, es que España y Europa lo hemos dicho muchas veces, tiene su esencia y sus raíces en el cristianismo humanista. Y en este caso es que solo hay que ver nuestro calendario. Tenemos vacaciones en Navidad, por mucho que ellos no quieran decirlo, en Semana Santa tenemos pues distintas celebraciones, como es pues Santiago Apóstol, como es la Virgen, etcétera, etcétera. Es que es nuestra civilización. Y estos días veía también en el País un editorial muy al modo comisario político, donde se cuestionaba que si España no permitía el Ramadán, tampoco podría permitir la Semana Santa. Bueno, pues, a ver, no hay mucho más que decir. Primero, el Ramadán es una fiesta que no es propia de nuestra civilización. Son personas que han venido a España y que, por supuesto, tienen todo el derecho a celebrar lo que quieran, siempre y cuando se adapten a nuestras costumbres y a nuestras normas, que no lo están haciendo. Y la Semana Santa forma parte de nuestra tradición, de nuestros orígenes y de nuestra cultura. Tenemos ese titular, lo estábamos viendo, dice El País: sin Ramadán no hay Semana Santa. Si jugamos a la aconfesionalidad, hay que jugar bien, o se ponen facilidades para ambas fiestas o se las saca de la calle. Es decir, los que protestan porque se reza, por ejemplo, el fin del Ramadán en un campo de fútbol, deberían equipararse a una procesión en Sevilla que corta la calle Mayor. Es como borrar todo nuestro pasado, la historia, los nombres que tenemos, las fiestas que hacemos, las costumbres. Es que lo del reemplazo y lo de borrar nuestra civilización, sin duda, es que no es ninguna cofulación, es un hecho, es lo que se busca, se está buscando desde hace tiempo. Hace poco veía yo, ¿cómo era? El Euroislam. No, es que no existe. Es que el Islam no es propio, perdón, no es propio de nuestra cultura, no es propio de nuestro continente, de nuestra civilización, no tiene nada que ver. Y además, que es lo más grave, atenta directamente contra los derechos y las libertades de las personas, de las mujeres, de las niñas, de los homosexuales, etcétera, etcétera. Todos estos de la izquierda que se rasgan las vestiduras defendiendo Palestina, el Islam, etcétera, etcétera, son los primeros que en caso de que este régimen autoritario se impusiese, serían los primeros que se llevarían por delante. Lo estamos viendo, lo que hacen, los ahorcan, los asesinan y estamos viendo lo que pasa en Irán. 40.000 personas asesinadas. ¿De verdad que quieren esto para nuestro país? Esta Semana Santa hay que ir a ver procesiones, sean o no sean católicos, porque es un momento de devoción, de emoción que te hace temblar. Y ya si crees, imagínate. Elena Ramallo, descansando unos días, supongo, pero no se acostumbre, ¿eh? No. Muchas gracias. Un beso. Un beso, hasta luego.
Me ha hecho mucha gracia escuchar a Anabel, que es una fiel confidencial, comentando que hay gente que cree que este programa lo hace la inteligencia artificial. En serio, hay gente. Escuchen. Albert, bueno, ya es el colmo escuchar que tu programa es inteligencia artificial. Bueno, es que qué manera de intentar desacreditar un trabajo y una labor tan impresionante como la que estás haciendo. Gracias, querida, es para reírse, sí. Pero hay gente que se lo puede creer, ¿eh? Aquí hay de todo. Bueno, muchas gracias, Chema y Arantxa. A ver, quien me ha mandado estos vídeos, por favor, pásame datos, dime en qué ciudad. ¿Cómo se llama el centro? Tienen un centro de acogida de animales. Estuvieron en las riadas de Valencia ayudando y nos mandan este vídeo. Este gatín ha sufrido lo que no os podéis imaginar, ¿vale? Y es un amor. Está con la... Bueno, está malín, está con la cadera rota. Como veréis, no tiene pelo porque le echaron gasoil. Está muy constipado. Y bueno, tiene que recuperarse. Ha sufrido mucho, tendrá unos 4 meses. Y bueno, todo lo que ha pasado a este gatín es... Bueno, que es mi amor. Viendo al animal es tremendo pensar que eso lo ha hecho un humano. Nos ha mandado estos vídeos de gatos maltratados como este. Le echaron disolvente a ver si ardía y gracias a Chema y a este amigo, a Arantxa, han conseguido recuperar a este y a muchos más. Luego nos quejamos de la eutanasia, que está bien quejarse, yo estoy en contra, pero ¿qué nos pasa a la raza humana? ¿Cómo somos capaces de maltratar a cualquier animal, sea salvaje o mascota? ¿Quiénes son esa raza humana que hace estas cosas? ¿Cómo nunca en la vida ha entrado alguien en prisión en España? Nunca, por maltratar a un animal. Hay que empezar a poner respuesta a esas preguntas y acelerar lo que es justicia. Bueno, más, Fede me envía con inteligencia artificial la campaña electoral de María Jesús Montero. Mapongo tongo, mapongo mondongo. Pongo voto con pongo. Trinco catalongo, dinerongo, supongo. Claro. Mopo, mopongo, mopongo, dongo, triptongo, diptongo, mopongo, hongo. Supongo, bonilla, mojongo, babomba, mopongo, Es el lenguaje africano, sí. Ellos viven en otro mundo. De verdad, que alguien vote a esta mujer, hay que estar mal, ¿eh? Bueno, o cobrar mucho, ¿verdad? La única opción. Bueno, el texto que me manda José María da que pensar. Me manda algo curioso. Dice, no te acerques a una cabra por delante, a un caballo por detrás y a un tonto por ningún lado. Proverbio judío. Ahí lo dejo. Cuidado con los tontos. Son peligrosísimos. Están en todas partes. Y hoy tenemos a Abraham Gómez, que me ha mandado muchos de ustedes una reflexión de Semana Santa. Está muy disgustado porque María Jesús Montero se ha ido del gobierno y era una de sus favoritas. Se nos ha ido María Jesús Montero. Dios la tenga en su noria. Ella se nos ha ido, siempre se van los buenos, se dan cuenta, ¿sabes? Primero se fue de Teresa Rivera del Duero, que está allá arriba tampoco, nadie sabe dónde está. Luego se fue también aquella, nadie Calvito, ¿sabes? Luego se fue Pilar Happy, que hizo un servicio por España, un servicio gastrointestinal maravilloso, ¿sabes? Y ahora se va María Jesús Montero. Pedri los trae, Pedri se los lleva. Él dijo, Pedri los trae, hicieron el destrozo que todo lo que puedan, y cuando ya no queda más nada que destrozar, Pedri se los lleva a otros confines de España, ¿sabes? Con los mismos fines. Con fines de destrozar lo que trinquen pero ella está muy resuelta, ella cogió su cartera que está vacía porque la gente cree que está llena esa cartera, la cartera se la dio al cuerpo presente, ¿sabes? Y ella ha recaudado muchísimo, lo que pasa es que no te dice cuánto, pero ella ha recaudado. La gente le pregunta por los por supuestos del Estado y ella dice, por supuesto, estamos trabajando duramente, te lo dice así, estamos trabajando. Y ya ahora cuando ya quedaban nada, 200 años y ya lo teníamos, los por supuesto, va y la providencia se la lleva.
Andalucía, cuidado que aquella va para abajo, cierren puertas y ventanas. Porque la EMET dice que la intensidad del impacto no se sabe cuánto va a ser. Creo que cortaron las clases también. Y ahora ella igual te va a la costa y dice, me voy a dar un bañito. Y esto es como Tiburón, ¿sabes? Que la gente estaba en el agua y escuchábamos tiburón y la gente salía para afuera, ¿no? Pues ahora cuando la veamos entrar por ahí, va a ser, ay Dios mío, y todos para el agua. Porque como estamos sequitos, pues nos vamos a mojar, no es por otra cosa, ¿sabes? Pero ella te va para abajo y te va con todopoderosa, ella lo ha dicho humildemente, todopoderosa, la mujer con más poder de España. Ella va para abajo a solucionar la vida de los andaluces, ¿sabes? Sí, con una campaña electoral, ¿qué te crees tú? Ya no va con las manos vacías, te va con una campaña electoral a dejar a todo el mundo en una tienda de campaña, ¿sabes? Santa María Jesús Mortero, protectora de los ocupas. Tú dale a ella todo lo que te pide, porque no hay que mirar al humilde, no hay que darle por la cara que tiene, sino por el alma, ¿sabes? Y ha sido muy resolutiva. La gente que diga lo que... Ella ha sido muy buena de quitar. Ella ha quitado muchísimo. Ella solo te compra en mango. Ella solo mango. Y ya te digo que a mí me parece estarla viendo cuando enciendo la tele, me parece estarla viendo y escuchando y enseguida apago porque digo, no, voy a entrar en una paranoia de lo fuerte, de lo impactante que ha sido en nuestra vida, ¿no es verdad? ¿Sabes? Una mujer que el lema de todo para el pueblo, pero sin el pueblo, porque ella no la ha votado nadie, pero sin embargo ella ha querido gobernar y ahora va para abajo a hacer un destrocito, ¿sabes? Así que nada, tengan cuidado, de verdad, María Jesús Mortero, allá donde estés, por favor, porque has hecho muchísimo, ¿sabes? Ay, no la echaremos en falta. Me pregunto qué será de ella después de las elecciones. ¿Qué la enviarán? ¿Como Iceta a París, de embajador de algo? Seguro que le buscan un buen lugar si es fiel. Y si se desmadra, pues como todos, a la cárcel. Amigos, mañana más aquí en Castellón Confidencial, SOS. Seguimos en la trinchera, un poco más profunda esta, más difícil, pero saldremos de ella. Somos confidenciales, tú eres confidencial, yo soy confidencial, todos confidenciales, todos confidenciales. Pero solo para mentes abiertas y para gente despierta. Desde la trinchera las balas silban y no hay manera de salir allá afuera. Aquí la libertad tiene las alas de cera. Albert Castillo, Susana Gash, Tucci Castillo y demás, muchas gracias. Shua la 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 que va, amego un cigarro, tuve du pascatadli du, just diva dureriri, scatat mumma si pedidu, skitscadelidu, batadelidu, con esto y un bizcocho, hasta mañana a las 8. Castellón Confidencial, de Albert Castillón.